especial por este pasaje. ¿Sí? Hebreos, hermanos, capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Dios me dio un mensaje ahí en este pasaje, hermanos, y vamos a estar hablando todo este mes de lo que es la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de para qué fue diseñada la palabra de Dios para nosotros. Yo voy a estar cubriendo las primeras fases de la Biblia, con el plan de que usted tenga un conocimiento más pleno del plan de Dios. Pues tenemos algo en el plan de todo este mes vamos a estar hablando de cómo se compuso la Biblia, los integrantes de la Biblia, y vamos a estar viendo lo más importante. Vamos a estar viendo que dice Dios que Él nos habló. Dios siempre ha hablado, Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Vamos entonces, hermanos, a entrar ahí a Hebreos 1:1 y luego vamos a orar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo repito otra vez. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oremos, levante sus manos. Padre, queremos pedirte de una manera muy especial que bendigas a cada corazón a través de este mensaje que le has puesto en mis labios. Te ruego que bendigas a cada corazón, mis hermanos que han llegado aquí para buscar de tu rostro, para conocerte más, para tener un encuentro muy personal contigo. Sé que tienes un plan especial en todos estos mensajes que tú vas a estar transmitiendo en este lugar exclusivamente para que la gente te conozca y tengan una relación más estrecha contigo. Hay necesidades dentro de esta iglesia y hay necesidades más grandes en el mundo que está exterior. La gente se está perdiendo sin el conocimiento de la vida eterna que menciona tu palabra. Te ruego, Señor, por esta ciudad, te ruego por esta nación y por la nación de México y por las necesidades, la decadencia espiritual en todos los gobiernos. Proclamo, Señor, bendición, liberación, fortaleza sobre esta iglesia y también liberación sobre aquellos que están cautivos y necesitados de ti, Señor. Que podamos recibir la palabra de vida para comunicársela a aquellos que se encuentran sin ninguna esperanza, Señor. Proclamo bendiciones a la vida de mis hermanos y bendiciones hacia la gente con la cual podemos hablar y llevar este mensaje. Te ruego por las familias aquí congregadas, por sus hijos de ellos que aún no llegan al conocimiento pleno de ti. Proclamo bendiciones en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo, y la honra y la gloria sean siempre para ti, desde ahora y siempre. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria a Dios. Entonces, yo he titulado este mensaje, hermanos, Dios siempre ha hablado a los hombres. Dios siempre ha hablado a los hombres. Y lo está diciendo Hebreos, dice que muchas veces ha hablado Dios y de muchas maneras. Y a veces el hombre se priva de tener un contacto con Dios porque dice, pues Dios está muy lejos de mí. Pero realmente Dios no está lejos de nadie. Los que estamos lejos de Él somos nosotros. Él quiere, hermanos, Él quiere estar con nosotros. Él quiere hacer visible. Ahí está el texto, lo hubieran puesto un poco más grande el texto para que lo hubieran visto los hermanos, que es el primer verso de Hebreos. Suba a leer, que es el primer verso. A ver, acomódelo nada más. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que ahí está, ya lo vieron en la Biblia, dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo y muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas. Ese fue el texto. Y entonces, hermanos, es bien importante que nos demos cuenta cómo Dios ha hablado, y de diferentes maneras ha hablado. Lo que sucede es que a veces el hombre lo siente muy distante y como que no sabe si le habla a él o le habla a alguien más. Lo cierto es que Dios siempre nos habla. Dios, habiendo hablado a través de los profetas y de muchas maneras, tales como sueños, visiones, ángeles, desde una zarza directamente por medio de la palabra. Y aunque antes del diluvio habló directamente y audiblemente, y quienes Él quiso fue después cuando usó profetas para hablar con el pueblo de Dios, y siempre ha querido tener una estrecha comunión con su creación,
Solo que los seres humanos necesitamos entrar a una esfera, oiga bien, a una esfera espiritual para entrar al contacto, hermanos, al contacto, y así ha sido y así será su perfecta voluntad, que el hombre viva dentro de la voluntad de Dios. Se necesita entrar en una esfera espiritual donde usted pueda sentirle a Él y pueda escuchar la voz de Él. Amén. Más del tiempo batallamos, hermanos, porque a veces escuchamos el mensaje de Dios y decimos: este no es para mí, es para el hermano que no llegó hoy. No, no diga eso. Este mensaje es para mí, este mensaje es para usted y para todos nosotros. Sí, es amén. Si lo quiere acoplar a la vida suya, pues ya es una determinación de cada quien, ¿no? No es forzosamente que tiene que ser así, pero Dios sí ha hablado y continúa hablando. Y yo quiero que tengamos en consideración, hoy vamos a estar hablando de Adán, vamos a estar hablando de Noé y vamos a estar hablando de Abraham. Eso es, iniciamos la historia de lo que es la Biblia, cómo comienza toda la creación. Estuvieron platicando con Dios y pidiéndole la dirección, porque como voy a estar hablando de la Biblia, entonces le pedimos la dirección a Dios y me dijo: ve llevando a la iglesia al conocimiento cómo fueron estas escrituras. Yo hoy quiero decirles, ¿cómo piensan ustedes que Moisés escribió los libros de el Pentateuco, que fue Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Son los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y entonces habían pasado muchos siglos, miles de años, algunos miles de años, cuando se atreve Moisés a escribir el Génesis. Y acuérdense que hubo un diluvio, y el diluvio se llevó a todos los hombres, a todos los animales, y se llevó todas las escrituras. Si se escribieron en papel, se arruinaron todas. Pero el asunto fue que, como Dios, hermanos, en el infinito plan de Dios, dice que las escrituras se escribieron a cinceladas en la peña. Y así se dejó la escritura. En la escritura tipográfica fue martillada. Y entonces cuando vino el diluvio sí se llevó a todos. Pero lo único que dejó fue las escrituras de Dios. Las genealogías, dejó las genealogías, todo estaba impreso en piedra, en roca. Y lo que tuvo que hacer Moisés fue, hermanos, empezar a escribirlas en papel para hacer la reconstrucción. Yo no me acuerdo ni puedo contarles qué hizo mi bisabuelo. ¿O alguien se acuerda de su bisabuelo? Ni sé cómo se veía, ni sé los hechos de él, ni sé cómo se comportaba. Y entonces, al pensar todo eso, hermanos, entonces nos damos cuenta cómo es que la Biblia nos llega a nosotros siendo tan compleja. Y después del diluvio, pues, y siglos después, Moisés es el que trata de presentar todas estas, presentar por escrito lo que había sucedido. Yo hoy voy a estar hablando, hermanos, y cómo Dios, y toda la expresión que usted va a oír es: y dijo Dios. Entonces Dios habló. Entonces por eso estábamos leyendo Hebreos, que dice Dios habiendo hablado muchas veces. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo comienza la creación y cómo comienza la comunicación con ellos. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 6. Vayan conmigo. Ténganme paciencia porque voy a tratar de explicar lo más que yo pueda. Está muy extenso este mensaje, pero lo voy a tratar de resumir. Capítulo 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová a Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el verso 6 dice de esta manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y al árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vean, aquí tenemos el comienzo de la creación. Génesis significa comienzo. Eso es lo que significa Génesis. Si no sabía, ya lo sabe. Génesis significa comienzo. Y aquí comienzan todas las cosas. La historia del hombre aquí comienza. La historia comienza, hermanos, con el plan de Dios, que Dios hizo al hombre para ser un ser eterno, un ser para que viviera por la eternidad. Y vea que Dios tenía una comunión íntima con ellos, platicaba con ellos. Me imagino que el Señor les hablaba desde los cielos, oían su voz audiblemente, porque aquí dice que les dio indicaciones cuando le dice la mujer: dijo Dios, de todo árbol comeráis. Entonces habían oído la voz de Dios que les dijo, les dio indicaciones, y los llevó y les dijo: de todo árbol van a comer, menos de este árbol que está aquí en medio del huerto, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Ellos no sabían, hermanos, que ellos estaban compuestos de tres partes, que eran cuerpo, que eran alma y que eran espíritu. Ellos no sabían eso. Estaban creados en inocencia. Ellos no sabían que eran unos seres tripatitos, o sea, seres de tres partes, y que el Señor los había hecho para que esas tres partes fueran integradas completamente al plan de ser eternos, con cuerpo, alma y espíritu, vivir en la eternidad. Ellos no sabían eso, estaban en inocencia. Pero que les dice el Señor: si ustedes comen de este fruto, entonces van a morir. Y el árbol, el diablo también les habla, fíjense bien, el diablo también les habla y le dice: oye, ya no pueden comer de todo árbol. Le llega el diablo con otra frase, preguntándole, y le dijo ella: sí, de todo árbol comemos, menos del árbol que dijo Dios que no comamos. Y el diablo le vuelve a decir: si coméis, no van a morir. Porque alguien piensa, hermanos, que nada más la pura voz de Dios, que nada más Dios ha hablado. El diablo también ha hablado. Así es que realmente el hombre, hermanos, Dios no mueve al hombre ni el diablo tampoco. Nosotros escuchamos el consejo de cualquiera de los dos. ¿No se ha fijado que no se ha fijado que a veces los chamacos que apenas están comenzando encuentran muy buenos maestros que le dicen: mira, échate una fumadita de este cigarro, mira, sabe rico. Hazle así, mira. Buenos maestros. Y luego el chamaco que no sabe le hace: pero tienen buenos maestros para enseñarles. Los padres que son alcohólicos, las reservas que dejan ahí, está el niño a un lado de ellos ahí, agarrando la botella que para ponerle en la caja, y el traguito que le faltó ahí se lado. Tienen buenos maestros. El diablo es un buen maestro que enseña muchas cosas. Fíjate. Pero uno no sabe, hermanos, que la enseñanza es por los dos lados, y a niveles muy fuertes, porque los pequeños traguitos te hacen después en alcohólico. Al rato la persona tiene como escuchaba un testimonio esta mañana de que tenía que aprender un cigarrito con el otro, ¿verdad? Entonces imagina las personas nicotizadas, hermanos, con los pulmones llenos de... Si Dios lo que hubiera querido hacer, hermanos, para que fumaran, hermanos, les hubiera puesto un tubito en la cabeza como chimenea para que saliera el humo. Pero no le puso tubito en la cabeza para que saliera el humo, hermanos.
porque no fue diseñado para eso. ¿Se fijan? Amén. Entonces el hombre fue criado exactamente como Dios quiso que fuera. ¿Me entiende? El hombre, pero por eso estoy hablando de los maestros que nos enseñan. Dios nos quiere enseñar lo bueno, lo precioso. Aleluya. El plan estaba fantástico, oiga. Oiga, ¿cómo la regó Adán y Eva? De veras que la regaron, hermanos, y ahora, pues realmente ahorita vamos a ver qué pasó con el fracaso que tuvieron, hermanos. Nos dañó a todos nosotros también. Pero les traigo buenas nuevas. Hay solución para todo ese problema. Hay solución. Usted va a ver hoy que hay una solución para todo ese problema, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, vayamos ahora a las escrituras. Aleluya. Cuando Dios les llama la atención, el versículo de ese mismo capítulo 3, el versículo 8 al 10, después de la caída, del 8 al 10, de ese mismo capítulo 3, brincamos al 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vea, pues nos damos cuenta que el hombre oyó la voz de Dios, y cuando dice ¿dónde estás tú?, le está hablando de la condición, en qué condición se encontraba ahora. Como cuando decimos: ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Preguntamos, ¿verdad? How are you? En inglés o en español suena igual. ¿Cómo está? Pero no estamos hablando de una condición física solamente. El Señor no está hablando de qué condición física se encontraban. Se encontraban en un caos espiritual, y entonces vean que se escondieron de la voz de Dios. Por eso vea que Dios sí habla, y ha hablado, y va a hablar. Va a hablar como Él quiere hablar. Somos nosotros los que a veces no estamos en la espera de escuchar y atender la voz de Dios. Por eso a veces vamos de fracaso en fracaso y decimos: ya estoy en la iglesia pero sigo como fracasado, porque no presta atención. Preste atención al llamado de Dios y verá que usted no tiene, debe de romper ese lazo de fracaso en fracaso. Termine con eso. Necesita aprender a escuchar la palabra de Dios. Vayamos a la otra porción bíblica, verso 13 al 16, cuando Dios les llama y las personas y los primeros padres empiezan a presentar excusas. Fíjese, excusas muy comunes entre nosotros. Ahorita vamos a ver excusas muy comunes entre nosotros. Ahí lo tiene, hermano, en ese mismo capítulo 3. Amén. En ese mismo capítulo 3. Estoy en los versículos 13 al 16. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿por qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces o de tus partos. Con dolor darás luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea que cuando dice tu voluntad será sujeta a tu marido, es lo que significa ahí. La pone en una autoridad inferior al marido, y la pone en el lugar por el fracaso y por las razones de que. Pero lo que quiero es que usted se dé cuenta, hermanos, que cuando nosotros somos tan como nos pasa lo que a la mujer luego presentó excusas y dijo: no, Señor, no fui yo, fue la serpiente.
no fui yo, fue la serpiente la que me enseñó y me hizo comer. ¿A poco no entendemos que a veces cuando nosotros vamos de fracaso en fracaso dicen, no, es que yo no camino con Dios porque pues mi esposo no camina con Dios? Entonces las excusas, siempre están las excusas ahí, siempre buscamos un culpable. Y vea, entonces viene la condenación. Y ahorita vamos a ver al hombre también, ¿qué dice el hombre también? No sale del todo bien, ¿verdad? Porque realmente, y ahí están en los versículos que siguen, en el versículo 3, en el versículo 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás o serás tornado. Entonces vea, hermanos, cómo es las cosas, cómo es la verdad infinita de Dios, que Dios va poniendo las porciones de la palabra y siempre les está diciendo, y aquí está diciendo, por cuanto escuchaste el consejo de tu esposa y comiste del fruto. Entonces vea, y luego le dice que iba a tener cortos sus días, ya no iba a poder tener muchos días, porque polvo eres y en polvo terminarás. Fíjese. Entonces, pero no era así el plan de Dios, hermanos. No era así la palabra de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo para que ellos fueran eternos. No era el plan de Dios. El plan de Dios era de que fueran. Más adelante usted se va a dar cuenta, porque va a estar explicando que era el plan de Dios, de todo esto, del fracaso del hombre, cómo fue cayendo en el fracaso, fue la caída, cómo fue. Y luego nos damos cuenta que esa misma caída pasa a sus descendientes. Capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 9 al 11, nos damos cuenta que continúa la maldad, empieza a multiplicarse, la maldad empieza a rondear, se introduce el pecado y la gente empieza a buscar el pecado, empiezan a vivir en el pecado. Capítulo 4, versículo 9 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está Abel, tu hermano, perdón? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, o sea, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vea, le habla, Dios sigue hablando, le habla porque el pecado sigue cundiendo, el pecado ahora por celos. Caín mata a su hermano Abel, porque al principio del capítulo 4 dice que ambos presentaron sacrificio y el sacrificio de Abel fue más agradable delante de Dios, porque Abel le ofreció las primicias, lo mejor. Uno era labrador de la tierra y el otro era pastor de ovejas, tenía un rebaño, y del rebaño escogió el mejor sacrificio para su Dios, y de ese sacrificio Dios se agradó. Sin embargo, Caín tomó del fruto de la tierra sin seleccionarlo. Si eran mazorcas, recogió algunas mazorcas de maíz, no le importó ni el tamaño de la mazorca, no le importó la calidad, si tenía suficientes granitos o no. Así es que no revisó lo que él iba a presentar a Dios. Y entonces Dios vio con agrado el sacrificio de Abel y no vio agrado en el sacrificio de Caín. Y luego Caín se enoja con su hermano, lo llama para llevarlo aparte y luego lo mata. Vea cómo es el suceso, y Dios le habla
al hacer. ¿Soy acaso el guarda de mi hermano? ¿Tengo que andar yo al cuidado de mi hermano? Quiso escudarse, quiso tomar otra salida, pero Dios lo descubre y le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces vea cómo todo esto, hermanos. Capítulo 6, hermanos. Aquí vamos a entrar a la siguiente etapa, en el capítulo 6. Dios reduce, capítulo 6, versículo 3. Amén. Gloria a Dios. Dice así: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya sabemos, hermanos, que Adán vivió 950 años. Adán vivió 950 años, ¿ve? Y luego tuvo a Set, y luego murió a los 900. Pero cuando ya llega el momento en que las personas dejan de escuchar la voz de Dios, empiezan a enredarse en el pecado. Entonces en el capítulo 6 brincamos al versículo 6 hasta el versículo 9. Ya dice en el capítulo 6, versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: reiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Después de algunas generaciones, hermanos, nos damos cuenta que Noé encuentra gracia delante de Dios, porque Noé escucha la voz de Dios y Noé obedece la voluntad de Dios. Nos debemos de entender que todo hombre y toda mujer que quiera agradar a Dios, una de las cosas que le agrada a Dios es que seamos obedientes. La obediencia le agrada. Que esto dice la palabra de Dios, bueno, eso es lo que yo debo de hacer. Sí, amén. Ya no hago conforme a la voluntad que yo tenía antes, ahora hago conforme a la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, así lo debo de hacer. Si agradó de este hombre, y si agradó de la familia de este hombre, porque era un hombre ejemplar que oía la voz de Dios. Y entonces es importante entonces darse cuenta, hermanos, que cómo comienza todo esto, hermanos. Y a Dios le pesó mucho en su corazón. Ahora, Noé recibe las instrucciones de construir una arca. Verso 13 de ese mismo capítulo 6, verso 13 hasta el versículo 18. Dijo pues Dios a Noé, oiga bien, dijo Dios pues a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la encafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación, y la pondrás la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado, y harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres
de tus hijos contigo. Vea, escucha. Y mire, lo que me llama a mí la atención, hermanos, es esto: que Noé recibe de Dios que construya una arca. ¿Y sabe qué? No veo en la Biblia que le vuelva a hablar hasta después de que construyó el arca. Así es. El arca era de 300 codos, era de 600 pies de larga, eran como 3 cuadras de larga, y de ancha eran 50 codos, que eran 100 pies de ancha, 100 pies de ancha, y eran 30 pies de alta, que eran 60 pies de alta. Le cabían 3 pisos, le cabían 20, 20 y 20. El espacio de los 60 pies era que tenía bastante espacio para meter los elefantes, las jirafas, los animales de alta altura. Todo bien. Y lo que me llama la atención es que cuando dice, quiero que me la hagas así, de estas dimensiones, oiga, era un trabajo. Para un flojón como nosotros no hubiera jalado, no hubiera jalado. Como que nos hubiéramos dicho, como que no fue a mí el que mandó a alguien más, porque no. Se imagina, se tenía que levantar de mañana. Yo no sé cómo tuvo que hacer él para ir a buscar los árboles, hermanos, y empezar a trabajarlos para encuadrarlos, y para que si se hubiera tenido que comprar una maderilla, toda esa madera era mucho dinero para comprarse una, y no creo que había madererías para todo este trabajo. Pero me llama la atención que Dios le habla una vez. Por eso dice que era varón perfecto, porque Dios le habla una vez y ¿sabe qué? Se pone en acción, le dice a sus hijos, ¿sabes qué? Dios me habló, hijitos, y vamos a trabajar desde mañana. Empezamos la empresa de empezar a edificar el altar. ¿Se fija? Entonces el problema de hoy en día, hermanos, es que oímos la voz de Dios y al poquito momento que nos vamos a la casa ya se nos olvidó qué nos dijo Dios. Pues quién sabe, quién sabe de qué predicó el hermano, quién sabe. A él no se le olvidó, hermano. ¿Sabe qué? Pasaron un lapso como de 120 años ellos construyendo el arca, y en el tiempo que estaban construyendo el arca, ¿sabe qué? La comunidad que les rodeaba, hermanos, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban dándose en casamiento cuando llegó el diluvio. Y Noé, ¿qué estaba haciendo? Trabajando en el arca. Y venían ellos en sus pasatiempos, venían a reírse del loco Noé. Ah, estás bien loco, ¿qué estás? Y luego le edificó arriba de un cerro, hermanos. La gente allá estaba en la llanura y Noé edificando un arca allá en lo alto de un cerro. Estás bien zafado, bien loco, bien deschavetado. Gloria a Dios. Eso era lo que decía la gente. ¿Estás loco, Noé? Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Vamos al capítulo 7 y el versículo 1. Vamos al capítulo 7, versículo 1, del 1 hasta el 5. Amén. Es cuando le habla a Dios después de la construcción del arca. Aquí ya está bien terminado. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y de todo animal limpio tomarás de 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales no limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reharé de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Jehová conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y todo por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres
de sus hijos. Y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Amén. Órdenes, órdenes. Le dio órdenes. No solamente le dijo, así es como quiero y así es como. Y luego dice la expresión, y Noé hizo como Dios le dijo. ¿Me entiende, hermanos? Es que entender la palabra, venir a escuchar palabra de Dios y no poner nada de lo que usted escucha por obra, se acabó, hermano, no hay esperanza ninguna. Aquí nos vamos dando cuenta que la Biblia, ¿para qué fue desarrollada? Para que el hombre viviera y para que viviera en obediencia a lo que Dios quiere. Dios nos habla, hermanos, nos dice, quiero esto así, lo quiero esto así. Ah, no, yo lo quiero hacer así, Señor. Yo no lo voy a hacer como dice el pastor, yo lo voy a hacer como yo quiero. ¿Está bien? Pero Noé no hizo así. Por eso le dijo, a ti he visto grato en estos tiempos y entonces, ahora sí, ya hiciste el arca, ya la tienes preparada. Ninguna de estas personas que está aquí se va a ir contigo, no quieren contigo. Él estuvo proclamando, él estuvo invitando, ellos estaban ocupados comiendo, bebiendo y dándose en casamiento y posiblemente cosechando sus tierras y levantando sus frutos. Pero llegó el momento en que dijo Dios, prepárate. Acuérdense que la arca estaba arriba de la montaña. Ellos allá estaban haciendo su habitación, allá vivían, allá estaban, allá trabajaban, le iban poniendo los palos al arca hasta que ya la completaron, luego la embetunaron, le pusieron brea por dentro y por fuera para que no le entrara el agua. Y la brea es como el asfalto que ponen en las calles, esas que se ponen el asfalto de las calles, eso era la brea, y se puso la brea y por dentro y por fuera, y cuando ya estaba lista, entonces llega la voz de Dios para decirle, ahora sí, entra tú y tu casa, y ahora ahí te mando los animales. Y vea, los animales iban marchando como Dios los acomodó. Los animalitos escucharon la voz de Dios, y los otros animalitos no escucharon la voz de Dios, que eran los hombrecitos, que estaban muy ocupados. Se quedaron fuera. Por falta de escuchar la voz de Dios. Qué tremendo, hermanos. De veras, hermanos, de veras. Ahora, dése cuenta, hermanos, dése cuenta. Después de un año, Dios le habla y le dice, sal, porque ahí está la tierra seca ya. El capítulo 8, versículo 15 al 21. ¿Lo tiene? Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Del 15 al 21. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne y de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y entonces salió Noé, sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Se arrepintió Dios de haber destruido al hombre y dijo, ya no lo voy a volver a hacer de esta manera. Ya no iba a llover, y fue cuando apareció el arco iris. Esa era la señal del pacto. Ya saben que cuando se para la lluvia y todo, sale el arco iris
de varios colores, hermoso. Esa era la señal del pacto donde dijo Dios: ya no voy a destruirlo con lluvia. Pero ahora va a ser una destrucción peor, porque la destrucción va a ser con fuego. Ya no con lluvia, pero sí va a ser con fuego. Entonces es importante darse cuenta, hermanos, darse cuenta que Dios siempre ha hablado, hermanos. Ahora, vayamos a la otra historia más, y vamos a hablar de un hombre al que Dios le llama o que le habla y que se llamaba Abraham. Capítulo 12, Génesis capítulo 12. Capítulo 12, hermanos, el versículo 1 al versículo 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edades de 65 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ve, entonces vea que Dios le habla audiblemente y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande, yo te voy a bendecir, pero sal de aquí. Y la escritura, cuando vamos a Hebreos, dice: y Abraham salió sin saber a dónde iba. Solo escuchó el llamado de Dios y salió. Lo estamos viendo entonces de personas, las primeras personas desobedecieron al mandato de Dios. Noé obedeció el mandato de Dios y Abraham obedece el mandato de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora, nos damos cuenta, hermanos, que Abraham viene a ser el padre de nosotros, los gentiles. Nosotros somos de la simiente de Abraham. De la simiente de Abraham viene Cristo, y de la simiente de Cristo somos nosotros. Y entonces, por este hombre obediente, hoy tenemos nosotros la salvación de nuestra vida espiritual. Le debemos mucho a la obediencia de este hombre. Por eso es importante aprender que de este hombre es el padre de la fe, que le creyó a Dios a ciegas, hermanos. No importa dónde me lleves, no importa qué situación me acompañe, yo voy a ir a donde me mandes. Y así fue. Vamos a ver ahorita algunas formas características de su comportamiento. ¿Cómo fue? Este hombre fue de esa manera. Dios lo llama, hermanos, a Abraham para darle una promesa, hermanos. Y esa promesa: de tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y luego el capítulo 17, el versículo, de ese mismo capítulo, del verso 7 al 11, de ese mismo capítulo 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: de tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea que, aparte de que le habló, se le apareció. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda tendiendo a Betel al occidente, y ahí al oriente, y edificó ahí al altar a Jehová e invocó su nombre. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Así es que hasta el 19. Entonces hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana,
para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por tu causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de los del faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada a la casa, la mujer a la casa de faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con gran plaga por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. ¿Por qué dijiste: este es mi hermano? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. ¿Tu mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces vea cómo realmente Dios pone una protección, hermanos. Se encontraba en peligro y Dios le pone una protección, lo va rodeando de bendición, lo va poniendo en el lugar que debe estar, y todo porque Dios tiene un plan para este hombre. Por eso, cuando se reciben las instrucciones, hermanos, entonces también se recibe de parte de Dios, que Dios va a acompañarte en todo. Personalmente Él te va a acompañar. Capítulo 14, hermanos, de Génesis, los versículos 18 al 20. El 14 al 16. El 14 al 16. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó sus tiendas, los nacidos de su casa 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y los atacó, y le fue siguiendo hasta Joba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también a Lot su pariente y sus bienes, y a sus mujeres, y además gente. Cuando volvía de la derrota de Querolomer, que es los reyes con él estaban, salió al rey de Sodoma, y recibiendo el valle de Seba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, criador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vean. Entonces nos damos cuenta nosotros, hermanos, cómo Abraham tiene un contacto personal con Dios. Melquisedec, en el capítulo 7 de Hebreos, encontramos que Melquisedec era Dios mismo, porque allá lo identifica y dice que no tenía principio de vida ni fin de vida. Allá lo menciona el apóstol Pablo, dice: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual Abraham le entregó sus diezmos, el cual no tiene principio de vida ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios. A Abraham le entregó los diezmos. Entonces Abraham, hermanos, había caminado, Lot había caminado con él, y cuando sucede que empieza a haber altercado entre los siervos de Lot, eran sumamente ricos, Dios los había prosperado mucho. Entonces, hermanos, cuando ellos empiezan a tener altercado, Abraham le dice a su sobrino: mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda; si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Decide por dónde quieres. Y su sobrino, como era bien abusado, mira hacia la llanura, hacia donde están las aguas, hacia donde está, y era el lugar de Sodoma y Gomorra, y toma y dice: voy a ganar para acá. Entonces le deja los montes y los collados, se los deja a su tío Abraham. Pero Abraham se va a la montaña, y luego viene la voz de Dios y le dice: levántate y alza tus ojos y mira. Hasta donde alcances a mirar, todo esto te voy a dar, todo, hasta donde alcances a ver. Y Abraham miró para todas partes y miró muchas tierras. ¿Sabe qué? Esas tierras eran estas tierras también, porque era la promesa que iba a alcanzar a todos los pueblos.
Cómo Dios, hermanos, tenía en mente tantas cosas y todo, cómo se agrada de la gente que le sirve a Él personalmente. Y luego, hermanos, para acabarla, fíjese, ¿a qué edad tiene su hijo, hermanos? ¿A qué edad Abraham recibe la promesa de un hijo? Hermanos, Génesis 18, verso 9 al 15, vean. Ya estoy terminando, porque el tiempo se me está acabando también. 18:15. Vea, ¿cuándo recibe, hermanos, la promesa de un hijo? Verso 18, verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sarai tu mujer? Y respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Ya había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, pues después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Sara era de 90 años y Abraham era de 100. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será esto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. A los 9 meses, hermanos, la mujer tenía al hijo Isaac. Entonces, hermanos, como Dios viene y allí Dios se presenta en una teofanía, se presenta como con un cuerpo humano, como lo hizo con Melquisedec, se presenta delante de Abraham y va con otros dos ángeles, se presentan ante Abraham y Abraham les hace comida. Y entonces, fíjese bien, van platicando y todo, y entonces dice Dios, pensaba destruir Sodoma y Gomorra, y dice, encubriré lo que tengo que decirle a mi amigo Abraham. Y entonces le empieza a decir y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice Dios a Abraham, y le dice, Señor, ¿vas a destruirla junto con el justo? Y empieza Abraham queriendo interceder, y entonces le dice, Señor, ¿destruirás al justo con el impío? No, dice, no destruiría justo con el impío. Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruiría la ciudad por 50 justos? El Señor le dice, si hubiera 50 justos, por amor a los 50 justos, no destruiría la ciudad. Señor, me estoy equivocando un poco, pero si hubiera 40, por amor a los 40, no destruiría la ciudad. Y Señor, si hubiera 30, por amor a esos 30, yo no destruiría la ciudad. Perdóname, Señor, pero si hubiera 20, por amor a esos 20, no destruirías. Señor, si hubiera 10, por amor a esos 10, no destruirías. No había más que 3 justos: Lot, su esposa y sus 2 hijas. 4 justos. No llegaban a 10. Así es que vea, hermanos, cómo Dios platica con la gente. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a platicar con Dios para decir, Señor, mira cómo está nuestra sociedad, Señor? La gente se está muriendo de SIDA, los muchachos se están envolviendo en el sexo, se están envolviendo, contaminándose unos a otros. Las chamacas, después de que se ven infectadas del SIDA, van y se meten con otros para que se infecten también. ¿Se imaginan cómo va envenenándose la sociedad, hermanos? Tantos niños infectados. Y estamos pidiendo a Dios, Señor, queremos interceder por esta clase de gente que se está muriendo, Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Sí, que Abraham era un hombre intercesor, ¿verdad? Y entonces, ahora, pasa tiempo, hermanos, y el muchacho empieza a crecer. El único hijo de Abraham. En el capítulo 22, abran sus Biblias. Estoy terminando.
Dios le da orden a Abraham y le dice que quiere un favorcito de parte de él. Y le pide algo bien pesado. Es el versículo 1 al 11. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y el fuego sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y ambos iban juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí el altar. Edificó Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo unigénito, tu único. Entonces vea, hermanos, cómo Dios en ocasiones vienen las situaciones difíciles para probar. Nos quiere probar si tú y yo somos obedientes a lo que Él nos manda. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay grandes cantidades de personas que estuvieran dentro de la iglesia desarrollando un ministerio, pero ¿saben qué? No quieren dejar lo más preciado que tienen para dedicarse a un ministerio? Hay ministerios truncados por razones de que a veces valoramos las cosas que están a nuestro alrededor más que lo que Dios quiere darnos a nosotros. Créanlo. Estos hombres nos dejan, la palabra nos deja: usted quiere un ministerio, esfuércese por él. Si el Señor le dice: yo tengo grandes cosas para ti, esfuércese por las cosas grandes que le ofrece Dios. Abraham, ¿sabe qué fue lo que pensó Abraham? Lo encontramos allá en Hebreos otra vez cuando habla de Abraham y de Sara y de Isaac. Dice que Abraham ofreció el sacrificio. Él ofreció, porque dentro de su corazón el ángel lo paró para que no lo degollara. Ya tenía el cuchillo del cuello para degollarlo. Cuando oyó la voz del ángel que dijo: Abraham, Abraham, rápidamente, porque vio que, y dijo: reconozco que tú sí lo ibas a sacrificar. Entonces dice el libro de Hebreos, dice: y Abraham sacrificó a Isaac, porque sabía que el que le había dicho: en Isaac te serán benditas todas las naciones, era fiel a sus promesas. Y que si Abraham hubiera matado a Isaac, aún el Señor le hubiera resucitado entre los muertos. Y luego dice el libro de Hebreos, como por figura lo volvió a recibir, como que sí lo ofreció, porque dentro de su corazón sí estaba a cumplir con los mandatos de Dios. Nosotros le decimos que sí a Dios, pero con nuestros hechos decimos que no. Sí, Señor, pero con nuestros hechos no, porque no le ponemos el espacio para caminar más estrechamente con Dios y hacer su voluntad.
Entonces, ¿qué nos enseña toda esta historia que estamos leyendo, el comienzo de todo esto que vamos a estar enseñando estos 4 domingos y todas estas